Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Mateo 11, verso 35 al 38. Tiene como tema la mies es mucha. En esta porción de la palabra podemos ver y podemos apreciar cómo Jesús puede ver y puede apreciar las ovejas de Dios dispersas, como que no tienen pastor, nos dice la palabra del Señor. Esta porción de la palabra es para el tiempo que la casa y el altar de Dios se restaure. La palabra del Señor se mueve según el tiempo de Dios. Ella no se mueve según el tiempo del hombre. Dios mismo es quien direcciona al hombre, quien lo envía según el tiempo de él. Dios formó y Dios creó casa y altar. Y allí él introdujo al sacerdote y a los levitas. Dios entregó otros ministerios, como el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol y el maestro. Está también el cuerpo de Cristo. Dios, habiendo formado su casa y su altar, él tuvo una intención con esta casa. Para estos tiempos de apostasía estamos viendo el cumplimiento de todo lo que Dios nos trae para los tiempos finales. Al no haber obedecido el sacerdote a Dios, al el sacerdote no obedecer a Dios, el cumplimiento de la palabra para estos tiempos comenzaría a caminar según Dios lo estableció, Dios habló a través del libro de la ley. Cuando la casa y el altar de Dios se restaure, Dios, según su tiempo, va a comenzar a preparar aquellos apóstoles que él formó y creó desde el vientre de sus madres para estos tiempos. La palabra de Dios no la podemos malinterpretar. Dios formó y creó casa y altar y allí introdujo diversos ministerios. Lo que Dios hizo con los apóstoles no tiene nada que ver con la casa de Dios. Dios formó y creó sus ministerios y les entregó a cada uno de ellos un trabajo diferente. Hay ministerios que trabajan en la casa del Señor y hay ministerios que trabajarían fuera de la casa del Señor. Ahora, esto no quiere decir que los ministerios tienen que hacer lo que ellos piensan y creen en su corazón que tienen que hacer. Cada uno de los ministerios que Dios formó y creó tiene que trabajar para Dios según Él le llamó y Él le envió. Para que esto sea efectivo, estos ministerios tienen que mantenerse santificados y purificados para Dios. El trabajo que Dios le dio al sacerdote
no tiene nada que ver con el trabajo que Dios le da a sus apóstoles, a sus discípulos. El apóstol es un enviado de Dios. Dios lo envía a su tiempo. Dios lo envía a su tiempo. Este tiempo va a llegar. La palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor nos muestra que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Claramente podemos ver que Dios nos está hablando de estos tiempos de apostasía. Cuando la iglesia de Dios, cuando el altar de Dios se restaure, según el tiempo de Dios, la palabra del Señor va a comenzar a moverse y a trabajar en la vida del hombre. Ella va a comenzar a manifestarse en aquellos hombres elegidos para estos tiempos, o para que en estos tiempos, quise decir, trabajaran para Dios. La iglesia de Dios va a ser restaurada, va a ser limpia. Todo en cuanto a la apostasía va a terminar. Todo en cuanto a la apostasía va a terminar. Luego, en medio de todo el peligro, en medio de todos los malos tiempos, los cuales Dios nos muestra a través de su palabra, de esta manera Dios nos revela y nos dice, a través de su palabra, Dios nos dice, en medio de todo lo malo que está pasando, mi altar va a ser restaurado y mi palabra va a ser llevada a mi pueblo. Dios va a enviar a sus discípulos, a sus apóstoles. La palabra del Señor nos dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Podemos ver cómo el verso 36 nos confirma que las ovejas estaban dispersas como que no tienen pastor. Dios nos está hablando de este tiempo de apostasía. Cuando la iglesia de Dios y su altar se ha restaurado, así es que se va a ver el pueblo del Señor. Así es que se va a poder apreciar el pueblo de Dios. Hambriento de la palabra del Señor. Necesitado del alimento de ella. Por causa de la apostasía por la cual la iglesia pasó. La iglesia está pasando por un proceso en este momento de apostasía en el cual el pueblo de Dios no tan solo está preso espiritualmente, sino que está siendo maltratado. La palabra del Señor nos dice que para estos tiempos, aquel remanente que salió de Dios, que no le pertenece, según todos estos espíritus que vienen de Satanás, ellos están operando para destruir al pueblo de Dios, los ministerios de Dios. La palabra del Señor nos dice que las obras de Dios fueron pisoteadas. Los ministerios de Dios fueron pisoteados. Esto es lo que está sucediendo. Luego de que se restaure el altar de Dios,
el pueblo de Dios se va a ver de esta manera. Jesús, nos dice la palabra, tuvo pena, sintió lástima al ver las multitudes desoladas, como ovejas que no tienen pastor. Es por causa de todo lo que vivieron en medio de la persecución, en medio de la apostasía. Todo esto va a terminar. Y luego, según la palabra del Señor, vamos a comenzar una nueva etapa. La palabra del Señor no puede ser malinterpretada. A la palabra de Dios ni se le puede quitar ni se le puede añadir. Dios es claro a través de su palabra. A la palabra de Dios no se le puede quitar ni se le puede añadir. Cuando Dios nos dice que Jesús vio, Dios nos está hablando de su espíritu. Jesús vino en espíritu, nos dice Dios. Los espíritus de los cuales Dios nos habla a través de la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, ellos operan y se mueven en la vida del hombre según el ministerio y la asignación que Dios le da al hombre. Y al ver las multitudes, nos dice la palabra del Señor, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Dios va a limpiar su casa y su altar. Y así va a quedar el rebaño del Señor. Así va a quedar el rebaño del Señor. La palabra del Señor nos dice que entonces dijo a sus discípulos, a la verdad que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Cuando llegue el momento, de esta manera se va a ver. Los obreros van a ser pocos. Los obreros van a ser pocos. Es porque van a ser destruidos en esta temporada que estamos viviendo. Lo que se destruye es la esencia que Dios depositó en el hombre. Cuando algún ministerio se presta para hacer cosas que levantan la ira del Señor, cuando un ministerio se aleja del Señor, Dios lo desecha. Luego este ministerio es destruido por Satanás. Un ministerio destruido no puede trabajar para Dios.